muy importante entender cada uno de estos puntos, entender desde dónde parte todo, ¿sí? Cómo ha ido evolucionando y no sé, pues yo les pregunto ahora sí a los que nos están viendo, ¿tú sabías que esto de pentecostal o pentecostalismo realmente es un movimiento que lo que le da o lo que tiene su base o su fuerza viene siendo el poder del Espíritu Santo? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Tertulia. Continuamos con un tema bastante interesante, bastante bonito. Hace pues un episodio atrás Contando los días, hacia atrás y no pudo. hablamos de, o reaccionamos más bien a algunos comentarios, pero pues se nos fue el tiempo y no queríamos como tomarnos lo que seguía para como hablarlo muy rápido. Correr. ¿Sí? Correr con eso, gracias Miguel. Entonces, hoy vamos a retomarlo y es acerca de el tema del pentecostalismo. ¿Sí? Vamos a ver algunas pinceladas, algunas cosas importantes para ir aclarando muchos precisamente de esos comentarios que nos hicieron de manera pública y privada y que es importante tanto para las personas que nos están viendo como para nosotros que pudimos investigar también un poco acerca de eso. Entonces estoy en compañía de Cami y de Mile para que saluden a las personas que nos están viendo. Hola, otra vez nosotros. Entonces, saludarlos, darle la bienvenida a la tertulia. Ya usted sabe, aliste su cafecito, su, no sé, lápiz, esfero, porque la invitación es a que tú también investigues y averigües de lo que nosotros estamos hablando aquí y pues para que no te quedes con ninguna duda. Entonces, esa es la recomendación del video de hoy. No, venimos preparadísimos, dateadísimos para poderles compartir estas cosas chéveres. Entonces empecemos porque el tiempo apremia. Sí, creo que vamos a empezar con Cami. Cami, nos querías contar algo acerca del tema de hoy, de este episodio, entonces... Sí, entonces, bueno, yo como siempre haciendo mis introducciones Un poco un poco extensas, realmente queremos aclarar este tema acerca del pentecostalismo, porque yo creo que es un término que hemos repetido unas 800 veces por podcast, y entonces de pronto muchos hermanos... se sintieron ofendidos. Sí, al no conocer de pronto el contexto de qué es el pentecostalismo, de dónde salió, entonces puede que se sientan heridos en muchas cosas, o que digan, no, pero ¿cómo así? Entonces se está generando división en la iglesia. Es como que podamos entender de qué se trata lo del pentecostalismo. Y entonces empiezo de una vez. Sí, quería yo decir algo y es que hemos venido aclarando muchos detallitos en los episodios anteriores. Los invitamos para que vayan rápidamente, miren esos episodios y vuelvan acá a mirar este. Ahora sí, comienza. Ay, sí, qué pena, te corto ahí. Ha tomado impulso 2 veces. Es que yo quería decir algo y ahora se me olvidó. Se le está pegando. Sí, eso es, Esperen. es la edad. Yo quería decir que a raíz, o sea, queremos aclarar también, o bueno, de mi parte, que a raíz de esta investigación fue que nosotros fuimos resolviendo dudas, porque por mi parte, ¿no? Lo hablo por mí, yo no sabía qué era esto de pentecostales, pentecostalismo, de dónde había surgido, cómo surgió, de dónde salió, yo ni la menor idea, o sea, yo siempre fui así muy como los caballitos que los tapan así para que no se asusten, así, tal cual. Entonces, digamos que esta investigación nos ayudó a saber pues de dónde surgió todo esto y los peligros que se pueden tener al caminar en una línea tan delgada, que eso también pues se va a tratar en este tema. Y ya, ahora sí, no voy a cortar más a nadie. Listo, bueno, yo quiero arrancar contándoles que el pentecostalismo es la vertiente más importante del protestantismo. ¿Por qué? Porque de todos los protestantes que hay a nivel mundial, un 75% son pentecostales. Entonces imagínense, es una cantidad, o sea, considerable de hermanos, sí, bastantes, que son pentecostales. Por eso, si tú nos conoces y te sentiste aludido, no eres tú solamente. Eres parte del 75% Es de los parte del hermanos 75. a nivel mundial. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, el movimiento pentecostal como tal nació hacia los años 1800, ¿sí?
a finales de los años 1800 con lo que se llamaba, bueno, algunos de los avivamientos. Es que si empiezo a dar detalles me empiezo a extender mucho y tampoco es la idea, ¿sí? Con lo que se llaman los avivamientos pentecostales. Entonces, que fueron personas que empezaron con ciertas manifestaciones que se le atribuían al Espíritu Santo, y ustedes pueden, si quieren, buscarlas en internet, como fue el avivamiento de la calle de Azusa y otras anteriores, porque en la calle de Azusa no inició el pentecostalismo, sino hubo un antecedente. Eso, un antecedente. Entonces, algo que, pues digamos que las diferentes fuentes que yo pude consultar, si ustedes tienen otras, escríbanoslas ahí. Este tipo de manifestaciones, no hay registros que se hayan dado antes, sino hasta el año 1800. O sea, desde que se fundó la iglesia y que se empezó a expandir el evangelio por todo el mundo, no se empezaron a evidenciar este tipo de manifestaciones que son propias de la denominación pentecostal, sino hasta los años 1800. Sí, perdón, ahí, perdón que te corte. pero en ese orden de ideas creo que lo que tú nos estás diciendo es que desde el momento de la iglesia, ¿sí? Donde sucedieron muchos, llamémoslo así, milagros, señales, desde ese momento que fue el siglo primero, ¿sí? Parte de pronto del siglo segundo, después de Cristo, todo ese tiempo, hasta 1800 aproximadamente, no se habló nada de eso, hasta que alguien de pronto le dio al Espíritu Santo ciertas Sí, capacidades. y estoy hablando de las manifestaciones, ¿no? Porque la obra del Espíritu Santo en el creyente es algo muy diferente. Pero en cuanto a las manifestaciones como tal, que pues si las nombramos ahorita. Pues con el perdón de ustedes, las manifestaciones son como muy el temblar, el sudar, perdón, el temblar, el sudar, el llorar, el caer al piso por imposición de manos, Convulsionar, como dijo un hermano en el comentario anterior. Digamos que todo eso se asoció al Espíritu Santo. Danzar en el Espíritu, todo eso era asociado. Sentir corrientazos, así como nuestra amiga Amparo, también era asociado al Espíritu Santo. Entonces, no, nada de eso sucedió, como ellos dicen, sino hasta esa fecha. Sí, se empezó, y no sé si hay tiempo para hablar un poquito como de dónde se cree que surgió, o vamos avanzando. Pues, no, di el datico. Pero en un sí. minuto creo que lo podrías dar. Si lo puedes dar en un minuto. Sí, bueno, resulta que un personaje, un señor llamado Charles Parham, tenía un seminario bíblico. Y entonces resulta que los chicos que estudian, les gustaba mucho estudiar la Biblia y estaban muy interesados en el tema del hablar en lenguas. ¿Sí? Del hablar en lenguas, de lo que habla Hechos de los Apóstoles, que hablaban en otros idiomas, ¿sí? Para exaltar a Cristo y para que el evangelio se expandiera, y estaban muy interesados en este tema. Resulta que este señor se fue a hacer un viaje y cuando regresó, los chicos como que se habían salido un poco de control, los del seminario de él. Yo estoy como, bueno, miren. Parafraseando. Sí, porque de esta historia uno consulta y hay como muchas versiones. Entonces yo estoy tratando como de condensar las que me parecieron las fuentes más como serias, ¿sí? Para darles la información. Porque, perdón que te corté, porque yo leí que fue a causa de una muchacha. Sí, entonces allá voy. Okay. Entonces resulta que estos chicos de este seminario, los que eran de este estudio bíblico, oraban al Señor y, o sea, eran muy, muy fervientes en la oración. Y entonces estaban muy interesados en el tema de los idiomas que hablaron en la iglesia, bueno, la iglesia en el Pentecostés y posteriormente. Y una chica, que se me va el nombre. Agnes, sí. Fue la que empezó a hablar en un idioma extraño. Y entonces todos empezaron a decir, está hablando en un idioma angelical. Sí, está hablando el idioma de los ángeles. Y entonces como que esto se fue contagiando entre todos los chicos. Cuando volvió el líder, el señor Charles Parham, entonces le dijeron, no, mire, es que acá es como un Pentecostés 2. Entonces fuimos bautizados en un lenguaje angelical. Entonces a él le pareció como muy impactante esto y empezaron a entrar en oración, en hacer, no sé, ayunos. Lo del ayuno sí me lo estoy inventando. Sí, pero entonces buscaban muy fervientemente ese tipo de manifestaciones. Y a eso se le fue incluyendo los temblores,
el convulsionar, el tirarse al piso, y esto fue como un efecto bola de nieve que se fue expandiendo, ¿sí? Hasta que sucedió lo del avivamiento de la calle de Azusa, que ustedes lo pueden investigar también porque hay muchas cosas ahí, un trasfondo bien interesante. Entonces ahí podemos decir que fue donde, bueno, obviamente pasaron muchas cosas y ahorita voy a hablar un poco de eso, pero ahí es donde se cree que nació el pentecostalismo. Ese fue como el antecedente que hubo. Ok, digamos que es importante ir aclarando este tipo de cosas porque no sé cuántos de las personas que nos ven conocen por qué, por ejemplo, se llama pentecostalismo, ¿sí? Que eso es lo que estamos desarrollando acá. O decimos, no, yo pertenezco a una denominación pentecostal o yo pertenezco a una denominación, pero sabemos de dónde surge eso, realmente es bíblico, realmente apunta a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo lo podemos confirmar? Pues a través de la Biblia, no hay otra forma. Y esto que estamos hablando es historia, en la tertulia aquí Sí, estamos sí. hablando de historia, de algo como le dice Cami, podemos buscar en internet y nos va a aparecer sin ningún problema. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos tertuliar acá acerca Sí. del tema? Bueno, el pentecostalismo, digamos que ha tenido como tres grandes movimientos, se conocen las tres olas del pentecostalismo. La primera ola, o sea, de lo que les acabo de contar, a la primera ola del pentecostalismo pasó mucho tiempo, muchos años, en los cuales hubo como muchas también diferencias de opinión, como que algunas iglesias adoptaban estas prácticas, estas manifestaciones, otros decían, uy, no, eso está como muy raro, no, y lo dejaban a un lado, otros se enfocaban más en el estudio bíblico, otros en las manifestaciones, y bueno, entre todo esto que sucedió, dio como resultado la primera ola del pentecostalismo, del cual salieron las principales denominaciones, como las asambleas de Dios, ¿sí? O la iglesia de Dios y la iglesia cuadrangular. Salieron de la que son como digamos que las iglesias más Grandes. sí, más grandes, más Como representativas los referentes del pentecostalismo. del pentecostalismo. La segunda ola dio como resultado lo que se conoce como el movimiento carismático. Ok. ¿Sí? El movimiento carismático, el cual comenzó en las décadas de 1960 y 1970. Llamado así por su particular énfasis en los carismas o los dones del Espíritu Santo, especialmente el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía, ¿sí? De lo que les digo, de lo que ellos, esta segunda ola del pentecostalismo. Y la tercera ola del pentecostalismo salió más o menos en la década de los 80, de 1980, y como que empezó a menguar un poco este tema de las manifestaciones, del carisma, de los carismas, de los dones del Espíritu Santo, y se enfocó más en una teología reformada, ¿sí? Como en una soteriología reformada, que vendría siendo, o sea, como Como que se... Como que adoptó algunas cosas, como que reformó, tomó lo que de pronto le servía y otras cosas las dejó por fuera, o a qué. Sí, o sea, digamos que ya no se le daba tanto énfasis a las manifestaciones, sino se concentraron más en estudiar la teología reformada, o sea, doctrinas de la gracia, acerca de la salvación. O sea, Sí, se podría decir que eran unos pentecostales controlados. sí, unos pentecostales no tan preocupados por las manifestaciones, Sino más bien por el el estudio. estudio bíblico de la soteriología, de las doctrinas de la gracia, de la salvación, hacia el enfoque reformado. Listo. Yo tengo una pregunta frente a todo lo que venimos hablando, porque pues esto es mucha historia, ustedes dirán, bueno, pero... Qué aburrido. Sí, o qué pasa acá, pero yo tengo una pregunta, bueno, una pregunta, sí, yo hago una pregunta y es, no más que una pregunta, no es una pregunta, sino es como una afirmación, algo que quiero comentar al respecto, y es, tiene mucha lógica en cómo hoy en día el pentecostalismo se maneja, ¿sí? Porque le dan mucha prioridad al tema de precisamente la manifestación del Espíritu, los dones, las cosas que puede hacer el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y esto tiene mucho que ver con los episodios que vamos a ver más adelante acerca del Espíritu Santo, pero creo que es muy importante entender cada uno de estos puntos, entender
desde dónde parte todo, Ujú. ¿sí? Cómo ha ido evolucionando. Y no sé, pues yo les pregunto ahora sí a los que nos están viendo, ¿tú sabías que esto de pentecostal o pentecostalismo realmente es un movimiento que lo que le da o lo que tiene su base o su fuerza Ujú. viene siendo el poder del Espíritu Santo? O sea, Ujú. obviamente no dejan de lado al Padre ni al Hijo, pero se enfocan mucho en el Espíritu Santo y en la obra del Espíritu Santo, y ahí es donde creo que empezamos a tener a veces, no sé, empezamos a caminar por una línea muy delgada, ¿sí? Que en cualquier momento nos podemos desviar de lo que realmente es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Sí, ahí yo quería decir algo y de lo que tú dices muy importante, y es que ciertos puntos en común del pentecostalismo con el protestantismo en general es la Trinidad, la Cristología, la oración y el estudio bíblico y el culto corporativo. Pero algo que distingue al pentecostalismo, puntos distintivos, son las áreas teológicas, experienciales y misionales. Listo, qué pena ahí, qué pena ahí. Es que vas un poco técnico en el En tema. pocas palabras, Sí, lo que caracteriza al pentecostalismo son las experiencias que tú tienes con el Espíritu Santo. O sea, sí. lo que lo diferencia del protestantismo al pentecostalismo es las experiencias, porque se centra solo en las experiencias que se tienen con el Espíritu Santo, que es lo que a nosotros realmente nos genera preocupación, ¿sí? Es correcto. Porque ahí es donde dice, como dice Armando, que se camina en una línea muy delgada donde uno ya puede dejar de ser bíblico. Porque es que por muchas experiencias de pronto que hemos tenido, y no estamos hablando de la iglesia local, sino en general del pentecostalismo, es que a veces damos tanta importancia al tema de las experiencias, al tema de lo que yo puedo sentir, de lo que yo puedo ver, pero como decía un hermano en los comentarios que los leímos, no pasamos todo eso por el filtro de la palabra de Dios. Y yo les quiero contar una experiencia, si me lo permiten, Claro. rápidamente acá. No. Ya. En una oportunidad yo tenía, digamos que tenía ventas por internet de muebles, todavía lo sigo manejando, entonces no es una, Propaganda. no es una Este cuya, video está patrocinado por... pero en esa oportunidad pues tuvimos la oportunidad de tener un predicador invitado y no nos conocíamos, era la primera vez que nos veíamos. ¿De quién era? Ah, no voy a dar nombres, pero la experiencia es esa. Entonces íbamos precisamente para una iglesia, teníamos la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de como llamamos, ministrar o tocar, adorar al Señor. Y este hermano llevaba la palabra, pero pues antes de llegar al lugar, fuimos a almorzar, estuvimos almorzando, él me estuvo preguntando como muchas cosas, entonces entre esas yo le dije, le hablé acerca de la empresa que tenía, que estaba comenzando, ¿sí? Bueno, llegamos al servicio, empezamos a cantar, terminamos la alabanza, él predicó y al final de la predicación llamó al frente, oró casi que por toda la iglesia, profetizó y ministró a casi toda la iglesia. Era un hermano muy reconocido dentro de todos los hermanos que nos conocen también a nosotros. Y entonces digo, no, necesito que los del grupo de alabanza vengan acá, que quiero orar por ustedes. Sí, es que yo Entonces- digo, no, a mí no me llamaron. Tú no ¿Dónde estabas. estaba Qué fuertes declaraciones. Y entonces empezaron a orar por nosotros y en medio de la oración pues me dijo, así, sin, no a manera de burla, sino de experiencia, me dijo, aquí te dice el Señor que ese negocio que tú tienes, el Señor te va a prosperar, aquí el Señor dice que abriré puertas, que, o sea, me montó que ese negocio iba a ser una empresa y pues, claro, yo dije, "Uf, o sea, Señor, gracias, wow. Hermanos, sin mentirle, las personas que nos ven, entré en bancarrota. Me robaron y hasta perdí un carro que tenía para transportar mercancía. Y no prosperó. Muchos tendrán los comentarios, pero ahí yo analizaba y yo decía, pues no sé, y qué tan, o sea, tan verídico es eso. Entonces a veces
a veces el dejarnos llevar por eso que ustedes hablaban de las experiencias, de ese mover, de eso, nos lleva a decir cosas que ni siquiera ha dicho Sí, Dios. y de pronto el hermano sin tener una mala intención, Sí, ¿no? no la tenía, pero Digamos que este es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo, que se camina en una línea muy delgada, porque se puede confundir tu emoción y lo que tú estás sintiendo con que es voz de Dios, cuando ya la voz, lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo y está en su palabra. Sí, y obviamente esto es de lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Sí. Y no estamos generalizando, porque bien lo dijo el hermano Iván en los comentarios, que Sí, dijo Iván. que él pertenece a una iglesia pentecostal y que se centran en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, maravilloso. Y les quiero contar unos datos, unos factos, y es que, se puede hacer una clasificación de los tipos de pentecostales. El número 1, pentecostalismo histórico, que son antes de la calle del avivamiento, el llamado avivamiento de la calle de Azusa, que eran más moderados, un poco más controlados y tenían amor por el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Ujú. Entonces lo que yo les comentaba, como que esto de las manifestaciones empezó a como efecto bola de nieve, pero había algunos que todavía tenían sus reservas como Sí, que no, ok. pero después del avivamiento de la calle de Azusa, surge lo que se conoce como el pentecostalismo clásico. Después de la calle Azusa, algunos son legalistas y fundamentalistas. ¿Sí? Entonces, bueno, ya más adelante nosotros vamos a ampliar un poco de lo que es acerca del legalismo. A raíz de todo esto salió otro tipo de pentecostales, que son los pentecostales unicitarios. Eh, es que hacemos así porque, bueno, eso que lo diga Mile. Que le diga yo que tengo espíritu de exhortación. Hermanos, tengan cuidado con los que se hacen llamar pentecostales unitarios o unicitarios, porque están negando una doctrina fundamental de la palabra del Señor. Y si tú tienes un amigo que te dice, ay, no, yo soy también cristiano, unicitario, unitario, ten cuidado, no prestes oído porque ellos se están infiltrando. Se están infiltrando. Sí, y entonces, bueno, también hay algo que se conoce como el neopentecostalismo, sí, que son las iglesias pentecostales modernas. ¿Cómo cuál? Ya Sí, que estamos dando nombres, amigo. pues, por ejemplo, acá en Bogotá hay muchas iglesias neopentecostales, las más grandes que hay. ¿Cómo cuál? Eh, Como por ejemplo, el lugar de su presencia, Está Avivamiento. carismática. sí, Avivamiento. la MCI G12, ¿sí? Ujú. Entonces, pues son acerca de este movimiento neopentecostal. Y el otro es el pentecostalismo reformado, que como lo dije anteriormente, tienen una soteriología, es decir, Un estudio. un estudio de la salvación un poco más hacia la parte reformada. Entonces, digamos que esos son como los tipos de pentecostalismo Sí. que les puedo compartir. Listo, que es importante tener en cuenta que más que juzgar, es una preocupación que nosotros tenemos y precisamente esa fue la intención de lanzar estos episodios precisamente hablando de estos temas y es que no estamos criticando ninguna iglesia grande, pequeña, no, sino lo que realmente estamos diciendo es que cada persona que se congregue en cualquier iglesia primero debe obedecer a la voz de Dios antes que a la voz de los hombres. Y que todo lo que diga un predicador, por más bonito que sea, por más lindo que se escuche, por más manifestaciones que se vean, por más escarcha que caiga del cielo, todo debemos mirarlo A la luz de la palabra. por la Biblia. Filtrémoslo por la Biblia. ¿Será que esto sí lo dice? ¿Será que no lo dice? Porque ahí nosotros nos vamos a sorprender y Dios nos va a sorprender a través de la luz que nos va a dar con esa palabra. Sí, bueno, yo acá ya voy a empezar a citar a una página que es... Continúa. Es que el tiempo se pasa muy rápido, Yo, pero yo le estoy haciendo la seña que, Yo Que qué, lo mueva. pero si que debemos arranqué. avanzar. ¿Listo? Bueno, entonces, darles el link o la Sí. página, el nombre de la página. Sí, de los hermanos de... Bueno, yo tomé muchas fuentes, pero sobre todo a los hermanos de Coalición por el Evangelio. Ok. Les vamos a dejar aquí en los comentarios también Sí. el link y el nombre aquí va a Aparece ahí. aparecer. Ahí van a encontrar un artículo, es un poco extenso, pero es muy bueno. Y de Hermano, ahí genial. es donde les voy a compartir esta información. Y es que, bueno, el pentecostalismo y su teología son bien recibidos y respetados. Sin embargo,
algunos generan preocupación. Entonces yo les voy a leer algunas preocupaciones que genera el movimiento pentecostal. Y entonces el primero, y acá pues lo comentamos, es Claro que sí. la creación. Bueno, es que para este punto me faltó decir algo, qué pena, es que yo a veces como que divago en muchas cosas. Bueno, dale. Entonces, en el pentecostalismo, bueno, hay como ya lo vimos, como diferentes corrientes también dentro del pentecostalismo, pero los hermanos pentecostales se distinguen por creer en la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nosotros también conocemos como el nuevo nacimiento, y después de la regeneración están a la espera del bautismo en el Espíritu Santo. Okay. Que para los hermanos pentecostales la señal, no para todos, pero sí en su gran mayoría, diría yo, la señal del bautismo es el hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces, todo cristiano, todo creyente es regenerado, pero no todos los regenerados son bautizados porque no todos hablan en lenguas. Okay. Entonces, esto genera una preocupación por la creación de un cristianismo de dos niveles. Elevar a los creyentes que han sido bautizados por el Espíritu Santo y hablan en lenguas por encima de otros creyentes que de pronto no han hablado en lenguas todavía. Bueno, es que ese es un tema que digamos que necesita de más tiempo, de analizarlo con más cuidado, y creo que es algo que tú comentabas en videos anteriores, que tu preocupación era que tú no habías recibido al Espíritu Santo. Pero cuando ahondemos más sobre quién es el Espíritu Santo, qué hace la persona del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que esta preocupación, o sea, es válida, porque se tiene un desconocimiento de que el Espíritu Santo, desde el momento uno en que tú naces de nuevo, está contigo. Sí, es bíblico y yo creo que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero les invito a estudiemos Primera de Corintios. Primera de Corintios, Pablo en Primera de Corintios hace una exhortación a la iglesia de Corinto porque andaba la iglesia de Corinto en muchas prácticas que no eran bíblicas. Andaba desatada. Sí. Desatada. Estaban desatados. No, y entonces Pablo o sea, no solamente, bien, están llenos de no. Él no decía, están llenos del Espíritu, al contrario, les falta, tienen que madurar y como que exhortaban muchos sentidos a eso, invitados a que leamos Primera de Corintios y es bastante fuerte Sí. en ese tema. Continuemos Perdón con que la te otra corte ahí, preocupación. pero deja seguir acá. Sí, es que Sí. esto es muy Sí. bonito. Bueno, pero sí, o sea, terminémoslo, ¿cierto? Así nos alarguemos, Sí, pues. alarguémonos otro poquito, El pero que se aburra, vamos. pues lo quita. Pues sí. Entonces, miren, una segunda preocupación es la posible prioridad que el pentecostalismo da a las experiencias no medidas sobre los medios tradicionales de gracia. Sí, es decir, en la balanza está acá las experiencias, las manifestaciones y acá los medios de gracia. Lo cual da como resultado 4 puntos que les voy a compartir. Número 1, afirmaciones de mensajes divinos que contradicen las escrituras. Lo que Contabas tú hace poquito. Es que, perdón, sí, es que esto es de lo que tú estás diciendo, Cami. La Biblia a mí no me dice, y cuando yo voy a los profetas que profetizaban, ellos profetizaban para arrepentimiento. Sí, profetizaban juicio de parte de Dios si no se arrepentían. Pero en ningún momento la Biblia me dice que ellos profetizaban para decirle que le va a ir bien en la empresa, que va a ganar más dinero, y todo eso. Por eso decimos, pasémoslo por el filtro de la Biblia. Eso es a lo que se refiere ese punto. A veces estamos tan lejos que nos dejamos llevar por las emociones y es complicado, perdón. Sí, Continúa. y se dan afirmaciones de mensajes que contradicen la Biblia. Sí, muchas veces yo he escuchado profecías que le dan a personas que van incluso en contra de principios bíblicos, entonces dice uno, bueno, ¿y ahí qué? ¿Y dónde entra la iglesia de Piraquive? Perdón. En que... Perdón, es que no me sé el nombre de la Sí, señora. no, yo tampoco sé Ministerial. La ministerial. Creo, Bueno. o sea, lo traigo a colación es porque sé que allá todo el tiempo es profecía. Se podría catalogar como una falsa doctrina. Sí, bueno, eso ahorita en el cuarto punto yo creo que podemos hablarlo del... Bueno, digamos, el hecho de dar
prioridad a ciertas manifestaciones antes que a los medios de gracia que tenemos, puede dar como resultado también declaraciones de instrucción divina que resultan estar basadas en nociones erróneas por ignorancia. Y eso pues yo lo interpreté como que nos pasaba mucho, ¿no? Digamos, muchas veces en las iglesias, como se enaltece de pronto a la hermana o a la hermana que habla en lenguas, ¿sí? Que hace más manifestaciones porque, uy, es más espiritual, entonces es la que vamos a poner a ministrar, es la que vamos a poner, que es la que vuela, ¿sí? Y de pronto si la persona no tiene un conocimiento bíblico muy amplio, entonces puede dar instrucciones aparentemente divinas, pero que vienen de su carne, ahí donde sale tantas cosas que se toman como principios bíblicos que realmente no lo son. Yo tengo tanto para decir, pero no voy a decir porque se alarga más el video. No, dilo. Dilo. Di algo Yo lo de quiero que- saber. Sí, de lo que tienes que decir. Una cosa. No, pues es que yo misma puedo dar fe de esa situación, ¿sí? Porque digamos que en mis tiempos, desde mi experiencia y en lo que yo viví, en lo que yo creía y puedo decir que también en defensa propia, yo creía que eso era así. ¿Sí? O sea, era como que yo creía que eso era así y nadie me sacaba de ahí. Yo viví como, se podría decir que yo fui usada para dar profecía, pero algo que me pasaba a mí era que después de que yo daba la profecía me quedaba una duda, una inseguridad. Como que, ¿será que sí fui yo? ¿O será que me lo inventé? ¿O será que, o si ese fue de Dios? O sea, siempre me quedaba con esa inseguridad. Nunca lo manifesté. Hermana, que tú me ves y me conoces, nunca lo manifesté. O sea, fue una lucha que llevé yo internamente, que ya después a la luz de la palabra comprendí que eran mis emociones. Importante, fuerte, pero pues no, de la tertulia se trata esto, contar también nuestras experiencias, porque ¿cómo podemos hablar de algo si no lo experimentamos, sí? Y que Dios nos ha ido enseñando y nos ha ido dando ese crecimiento, y ahí vamos, como todos ustedes también, en el proceso. ¿Qué otra cosa, Cami, Bueno. para ir terminando? Bueno, otra de las preocupaciones, el énfasis del pentecostalismo en la acción inusual e incluso sensacional del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, las profecías, las curaciones milagrosas. Entonces de pronto acá muchos van a brincar y decir, bueno, pero ¿cómo así? Entonces Dios no sana, Dios no hace milagros. Sí, efectivamente, pero muchas veces se pone el deseo del ser humano antes que la voluntad o la soberanía de Dios. Entonces yo lo digo porque a mí me pasaba, ¿no? Entonces digamos cuando había que orar por un enfermo o algo así, uno nunca pedía la voluntad de Dios, Señor, si está en tu plan soberano sanarlo, sino siempre no, es que nos vamos a meter en ayuno y Dios tiene que contestar. No aceptamos un no. Sí, no aceptamos un no como respuesta. Sí, y entonces digamos ese tipo de prácticas van en contra de principios bíblicos como el de la soberanía de Dios, ¿sí? ¿Quién eres tú o quién soy yo que porque me hice un ayuno de 2 días para venir a imponerle mi voluntad a Dios? Y muchas veces esto genera frustración al no recibir una respuesta. Sí, No, tú. cortico, y lamentablemente en el tema que tú hablas ahí de las curaciones milagrosas, creo que hoy en día se usa mucho para estafar a las personas Uy, sí. que están buscando y como ese anhelo y esa necesidad de estar sanos, de estar bien, y hay gente inescrupulosa que usa el evangelio para devengar dinero y digamos que si ustedes entran a ver toda la historia hacia atrás, hay mucha gente que usó esas curaciones milagrosas o esas manifestaciones para robar a mucha gente y engañarla. Entonces, creo que si lo llevamos a la luz de la palabra, pues es alguna práctica totalmente no bíblica. Sí, claro. Y algo que yo quería decir rápido, porque todos estos temas los vamos a tocar cuando hablemos en los episodios acerca del Espíritu Santo y su obra. Es que nosotros estamos, bueno, o estábamos en ese momento, no sé si te pasa, muy acostumbrados a mandar al Espíritu Santo. Sí. A mandar a que hiciera cosas como si nosotros tuviésemos el poder de mandarlo. Decirle, ve, haz allá, ve, toca allá. O decir, el Espíritu Santo no se quiere manifestar porque usted no quiere. ¿No? O sea, como si el Espíritu Santo no tuviera el poder de hacer cosas y transformar vidas. Realmente no depende de nosotros, eso lo vimos en Como si el partes Espíritu anteriores. Santo fuera nuestro mandadero.
Sí, O no, sea, no, y no no, lo es, obvio es la no. tercera persona de la Trinidad y merece todo el respeto, toda la reverencia, todo el honor como el Padre y el Hijo. No sé si tenemos Sí. algo más Y para ir bueno, cerrando. una acotación ahí rápida, y es que la invitación a los hermanos es que, bueno, a mí me gusta mirar muchas fuentes y también de varios hermanos pentecostales. Ellos consideran lo del avivamiento de la calle de Azusa como el gran despertar de la iglesia, como que ahí empezó algo maravilloso, y les hago la invitación que miremos un poco más otras fuentes, que era lo que realmente sucedía en este lugar que inició con el llamado avivamiento de la calle de Azusa, porque muchas cosas eran más como Emoción. emoción, mágicas, místicas, cosas. Sí, y buscar la biografía de todos los representantes. Una invitación rápida porque ya vamos cerrando este podcast maravilloso. Y es una invitación a que miren en sus congregaciones, a la federación, al concilio que pertenezcan y vayan y lean la y historia confesión. y los postulados de fe. ¿En qué cree? ¿En qué cree tu iglesia? ¿En qué cree la denominación en la que estás? El concilio al que... ¿De dónde vienen? Y nos vamos a llevar unas sorpresas interesantes. No, dilo y ya, yo sí. Estamos Yo- que cerramos hace como 10 Ay, minutos. ustedes hablan y se me olvida. Bueno, ve hablando tú y ya Miles si se acuerda, pues ella. Bueno, y la última es la aparición de grupos no bíblicos e incluso heréticos que en cierto sentido derivan del pentecostalismo o están asociados a él. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal de la Unicidad, la cual niega la Trinidad. El Evangelio de la Prosperidad, con su afirmación de que Dios solo quiere un pueblo sano, rico y exitoso. Y un movimiento también llamado Palabra de Fe, el cual enfatiza que las palabras pronunciadas con fe crean la realidad que tanto nosotros queremos o necesitamos. Ay, ya me acordé. Perdón que te corte ahí. No, ya acabé. Ok, entonces yo cierro con esto y es, hermano querido, hermana querida que nos escuchas, no tengas miedo de consultar otras fuentes. Obviamente, confróntalas con la palabra, porque a veces el temor de decir, no, ¿y qué tal yo escuche? O qué tal, no sé, sea herético. No, consulta, porque cuando tú solo escuchas lo que está en tu iglesia, pueda que te estés quitando la oportunidad de que tu conocimiento crezca un poco más allá, ¿sí? Y tal vez el conocimiento que está externo a tu iglesia te puede brindar un poco más de luz, o sea, a través de la palabra. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros, ¿sí? Nosotros dejamos de tener ciertas restricciones, no, ciertos temores al escuchar otros predicadores, pero cuando nos dimos la oportunidad de escuchar otros predicadores que están muy ajustados a la palabra, y no solamente con escuchar esa predicación, sino ir a averiguar que lo que esa persona estuviera diciendo fuera concerniente y estuviera apoyado bíblicamente, fue lo que trajo luz a nuestra vida. Entonces esa es la invitación a estudiar. La gente no quiero terminar como los de la tertulia. Quiero terminar como ustedes, pero sí, invitación también, estudio personal, a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Miremos desde la Biblia. Bueno. No, y ya. lo último ya. Y es, este podcast no es una invitación a salirte de la iglesia si estás en una denominación, en una iglesia pentecostal, no, ¿sí? Sino es a mirar todo a la luz de la escritura. Y siempre traigo a colación el comentario de este hermano Iván, el cual la tiene clara. Dice, hermanos, pertenezco a una denominación pentecostal, acá, y esto, estoy de acuerdo con ustedes con esto, no estoy de acuerdo con eso. Es un hermano que la tiene clara, ¿sí? Al cual agradecemos mucho. Maduro. Sí, es un hermano maduro y agradecemos por eso. Y al igual, todos los comentarios son bienvenidos también. Sí, no te salgas de tu iglesia, más bien que tu iglesia se vuelva una iglesia bíblica. Amén. Eso es lo que invita a la tertulia, a la academia. Y ahora sí, después de despedirnos 4 veces, ahora sí cerramos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. En esta oportunidad no tenemos reflexión, pues ya nosotros hablamos bastante, pero la reflexión la vas a tener tú de forma personal, leyendo la Biblia. Besos, abrazos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bye.